¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Disculpen el pequeño retraso que tuve por un inconveniente, por una reunión que demoró más de la cuenta. Eh, eh, mi presentación se está viendo, ¿la pueden ver todos, por favor? Sí, doctor, sí se logra ver. Perfecto. Listo, entonces empezamos. En las próximas horas y 50 aproximadamente vamos a conversar. eh, los primeros 30 minutos, algunos temas de saneamiento que nos quedaron pendientes en la primera sesión. Yo creo que el tema de saneamiento es tan transversal, tan fundamental, que sí amerita tener un poquito más de tiempo para tratar de agotar los temas principales. Eso lo vamos a ver la primera media hora o 40 minutos. Y en la segunda parte de la reunión, vamos a conversar sobre comunidad de bienes, copropiedad, comunidades campesinas y nativas, propiedad horizontal y otros regímenes en donde el presupuesto común es que el bien es titularidad de dos o más personas, con algunos elementos en común en todos, pero con diferenciaciones teóricas y prácticas importantes en los distintos regímenes existentes. Vamos a revisar todo. Probablemente la propiedad horizontal la vamos a dejar planteada en la sesión de hoy y la vamos a profundizar en la última sesión que tenemos conmigo. Y en la última sesión también tocaremos procesos judiciales vinculados a la propiedad o a otros derechos reales, es decir, posibilidades que el sistema le brinda a los propietarios o titulares de otros derechos reales para recurrir al Poder Judicial y solicitar el respeto, el restablecimiento de su derecho que ha podido ser vulnerado. Dicho eso, que es un pequeño balance de lo que nos toca en la sesión de hoy y mañana, empecemos. Vamos primero, como dije, a conversar un poquito de algunos temas pendientes de saneamiento que nos quedaron en la sesión pasada. En la sesión pasada conversamos que ciertamente el certificado de búsqueda catastral es una herramienta muy importante a efecto de obtener información de los predios inscritos en registros públicos. De hecho, como muchos de ustedes deben saber ya sin duda, hay una herramienta gratuita en el sistema, en la plataforma registral, que es la base gráfica registral, en donde uno accede y puede verificar los predios inscritos que están en una determinada ubicación, qué sé yo, en 20.000 metros cuadrados ubicados en Pachacamac, yo puedo entrar a la base gráfica de registros y de manera gratuita verificar los polígonos que están inscritas en esa área. Esa base gráfica de acceso gratuito es una base referencial, pero con mucha información importante, es decir, no es un documento 100% certero. Eh, un documento más formal, ciertamente, es el certificado de búsqueda catastral, pero como también hemos conversado en la sesión pasada, lamentablemente ese certificado no nos da 100% de seguridad porque eh, en todos los certificados se suele poner la información brindada en este certificado de búsqueda catastral, es una información que está en permanente actualización debido a la actualización de la base catastral registral. Con lo cual, en el fondo, nos quieren decir es la información que te doy como registros es la que tengo a la mano o es la más exacta que tengo, pero no puedo garantizar que sea 100% exacta. Y acá he puesto un ejemplo. Este es un servicio que se brindó para la ampliación de la carretera Tumbes-Arumilla. Esta curva de acá, y les pido por favor que puedan agudizar la vista, que es una especie de curva o de L más o menos invertida, es el certificado de búsqueda catastral que se presentó. Y registros públicos, como respuesta a la certificado de búsqueda catastral, emitió este documento. Imaginemos, y no estoy lejano al número exacto, que en el certificado de búsqueda catastral se identificaron 15 propiedades inscritas, ¿ok? En el trabajo de campo que se hizo en esa misma zona, esta especie de curvita o de C o de L medio invertida, recoge todos los predios que se identificaron en el trabajo de campo efectuado en la misma zona. Entonces, comparamos. Certificado de búsqueda catastral identificó 15 predios y el trabajo de campo identificó 40 predios o 30. Todos ellos inscritos. ¿Cuál es, claro, la explicación, Franco, por qué el certificado de búsqueda catastral identifica mucho menos predios que el trabajo de campo? Por lo que ya hemos conversado también en las reuniones anteriores, ¿no? Hay muchos predios que están inscritos, pero que no tienen planos inscritos, no tienen base gráfica registral, no tienen un correlato físico de el área, perímetro y linderos de lo que está escrito en la partida registral. Y como consecuencia de ello, en algunos certificados de búsqueda catastral
no te identifican predios que ya están inscritos justamente por falta de información gráfica. Cuando se hizo el trabajo de campo, se recorrió toda la zona, se habló con las personas, se tocaron las casas, se tocaron las viviendas, se habló con toda la gente que vive en la zona. Todos los pobladores entregaron su partida registral porque ciertamente les interesaba ser identificados porque se iba a expropiar esta área. Y como consecuencia de ello, el trabajo de campo identificó muchos más predios que los que aparecieron en la búsqueda catastral. Por lo cual entonces el mensaje que siempre quiero transmitir es, la búsqueda catastral es importante, pero ciertamente muchas veces un trabajo de campo adecuado brindará mayores certezas sobre las propiedades efectivamente inscritas en la zona. Y esto, claro, va a tener mayor relevancia o ser mucho más razonable, tomar muchos mayores cuidados dependiendo de las dimensiones del proyecto, ¿no? En un caso de una expropiación para una ampliación de carretera, pues ciertamente la norma exige que se verifique en campo la existencia de propietarios con derecho inscrito o sin derecho inscrito y que puedan ser reconocidos como sujetos pasivos. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejemplo de discordancia entre la información que brinda un certificado de búsqueda catastral versus la cantidad exacta o real de propietarios que se pudieron identificar en campo. Anillo Vial Periférico, que es un proyecto de ampliación vial o de carreteras que hay en Lima a la fecha, que abarca 13 o más distritos y que en teoría debe expropiar más de 2.500 predios. En el Perú nunca ha habido un proyecto de estas dimensiones, es decir, que implique la expropiación de tanta cantidad de propietarios, de tanta cantidad de predios, y sobre todo de predios que a la fecha son destinados a vivienda. Es un proyecto muy retador y que vuelvo al dato importante, 2.500 predios. En el Perú, identificar, como lo dije en la sesión anterior, quién es el propietario y de qué es propietario, lamentablemente no es una labor muy sencilla. Este proyecto, en resumen, busca unir el Callao desde la avenida Fawcett con el distrito de San Luis, en la avenida Circunvalación. El tramo 1 iniciará en el Callao y unirá los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan del Lurigancho, Chosica, Agustino, Santanita, Ate, La Molina, San Luis, Los Olivos, Independencia. Tendrá conexiones con Panamericana Norte, Sur y con la Alameda Prealde. Costo aproximado en su origen, 2.380 millones de dólares. Eh, Más o menos entre 2.500 a 3.000 predios que se van a expropiar. Una labor titánica, ¿no? Sobre todo para identificar todas las propiedades afectadas y las dimensiones de cada propiedad afectada, ¿no? Más de 2.500 propiedades afectadas, asumiendo que en cada una de las propiedades hay 5 personas viviendo, que podrían ser más. Estamos hablando de más de 13.000 personas directamente afectadas por la ejecución del proyecto. Otro proyecto de infraestructura importante que su demora en la entrega, en gran parte también, o un factor importante, fue el problema de saneamiento del predio, es el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y como conversamos en la anterior sesión, este polígono en rojo, que es un plan, es un mapa que salió en medios de prensa y que ahí lo pude recoger, identifica 60.000 metros cuadrados en litigio. ¿Cuál era el litigio? Identificar si era una propiedad privada o era una propiedad que ya por aporte, a, por habilitación urbana, había dejado de ser privada. Esa discusión se mantuvo, se entregó el terreno para la ampliación del aeropuerto y esto se resolvió o está en proceso de resolución en un arbitraje. Eh, Una idea general que trato de transmitir cuando hablo de saneamiento es que en el Perú, mm, en muchos casos, hay una falta de concordancia entre la información predial registral con la realidad. Es decir, registros públicos en muchos casos, sobre todo en predios rurales y eriazos, publicita un predio a nivel registral que no necesariamente concuerda con la realidad. Y es por eso que hay mucha normativa que busca prevalecer la situación catastral versus la información registral. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que la normativa, mucho intento de normativa, lo que busca es que el registro se adecue a la realidad para que la información que publicita el registro sea la que concuerde con la realidad del predio. En la sesión pasada vimos algunos casos en donde
la inscripción registral de los predios no concordaba con la realidad. Justamente esta normativa, y vamos a poner algunos ejemplos de ello, lo que busca es que el registro concorde con la realidad para que haga ese match que en muchos casos no se da. Algunas normas, por ejemplo, norma de saneamiento, ley 3230 aplicable a proyectos de inversión. ¿Qué es lo que dice esta norma en su artículo 35, 45, perdón? La información de catastro SUNARC será referencial, es decir, no determinante, sino solamente referencial, si se basa en planos sin coordenadas ni georreferenciación. Y recordarán que en la clase anterior hemos visto que un importante porcentaje de los predios inscritos en el Perú no tienen ni coordenadas ni georreferenciación. En esos casos, cuando hablamos de planos sin coordenadas ni georreferenciación, la información levantada en campo, es decir, la realidad, deberá prevalecer sobre la información registral en los siguientes casos: predios escritos con títulos archivados con planos sin coordenadas o sin georreferenciación, títulos archivados sin planos, cuando existan superposiciones gráficas por desplazamiento de coordenadas, cuando el predio tenga discrepancia de datos técnicos dentro de tolerancias, si medida del área no está expresada en sistema métrico decimal. Porque claro, hay algunos predios muy antiguos que se expresan en fanegadas, en varas, en otros sistemas métricos que ya no son usados en la realidad. El reglamento está 3230 en lo que refiere a normas de saneamiento, es el Decreto Supremo 019 de 2015 y vivienda. ¿Cuál es, digamos, la idea principal de esta norma? Que hay muchos casos en donde los predios inscritos no concuerdan con la realidad. Y esta norma, que solo es aplicable a proyectos de inversión, lo que busca es establecer o facilitar el proceso para que la información registral concuerde con la realidad, ¿no? Entonces, primer mensaje es que esta norma ratifica lo que venimos diciendo, ¿no? Hay muchos periodos inscritos que su situación registral dista de la situación real, ¿ok? Decreto Legislativo 1192, que es la ley que regula el proceso de expropiación en el Perú, ¿no? Su texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 011 de 2019. ¿Qué dice en su segunda disposición? Final, saneamiento física legal. Para la ejecución del presente decreto legislativo, facúltese a la entidad pública ejecutora de la obra de infraestructura, es decir, al sujeto activo, para que en aplicación de la ley 3230, las normas que acabamos de ver, en lo que corresponde y sin necesidad de suscribir convenio, efectúe la acumulación, independización, subdivisión, rectificación de área y otras acciones de saneamiento físico-legal de predios que le hayan sido transferidos por el Estado, hoy adquirido o adquiere de particulares. Con lo cual, lo que esta norma plantea es, cuando el Estado ejecuta una obra de infraestructura y hay problemas de saneamiento, pues el sujeto activo de la expropiación podrá aplicar ciertamente la 3230 para ejecutar todos los procesos de saneamiento necesarios para que el predio que se requiere expropiar pueda ser inscrito a favor del Estado sin problema de saneamiento, ya sea a través de procesos de acumulación, de independización, de subdivisión, de rectificación de área o cualquier otra acción necesaria de saneamiento físico y legal. Entonces, nuevamente lo que la norma dice es, cuando el Estado quiere expropiar, por ejemplo, para construir una carretera, aplicará las normas pertinentes para lograr que el predio que se tenga que expropiar esté adecuadamente saneado. ¿Cuál es la idea franco básica o principal de saneamiento? En la medida de lo posible que el predio inscrito concuerde con la realidad. Un predio saneado es aquel predio cuya situación registral concuerda con la realidad. La ley 29151, que es la ley que regula el Sistema Nacional de Bienes del Estado y que se aplica a todos los bienes del Estado en los distintos niveles de gobierno nacional, regional, local, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, se aplica a todo tipo de bien estatal, también reconoce la prevalencia de la información catastral en el saneamiento de los inmuebles estatales. ¿Qué quiere decir? Que incluso el Estado también reconoce que sus predios pueden tener problemas de saneamiento y como consecuencia de ello reconoce que debe prevalecer la información catastral incluso sobre la información registral. Rápidamente, y esto está en el artículo 25 de la ley, la información catastral de los bienes estatales elaborada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales prevalece sobre la información existente en la base gráfica registral del registro de predios. Oye, Franco, entonces todos los principios registrales que indican que la información registral es erga omnes, que se presume conocido con todo,
el principio de legitimación del 2013 del Código Civil, en donde indica que los asientos tienen plena validez hasta que hayan sido declarados nulos por un juez. Estos son menoscabados por esta norma o por estas normas que indican que prevalece catastro versus registros. Yo diría que no la menoscaban, pero simplemente reconocen una situación real. En el Perú los predios pueden estar escritos, pero esta inscripción no hace, lamentablemente en algunos casos, que ese predio pueda ser considerado como 100% saneado, por problemas de área, por problemas de linderos, por problemas de medidas perimétricas, etcétera. Entonces, ante la realidad, ¿cómo se debe entender la partida registral? La partida registral escrita te da información del predio, puede que esa información no concurra con la realidad, y si eso sucede, en el caso del Estado, Ley 29151, el Estado tiene procesos de saneamiento que permita rectificar, sanear, acumular, independizar los predios para que la situación registral concuerde con la realidad. Artículo 25 de la Ley 29151. Entonces, es claro que no siempre, ¿ah? En muchos casos sí, en la mayoría de casos sí, pero no siempre el registro público publicita realidad física de los predios. No siempre. A veces la partida registral dice que el predio mide 10.000 metros cuadrados cuando probablemente mida 9.500 o 10.500. ¿Ok? Algunas precisiones finales. Información registral, la base gráfica registral es distinto a catastro. Registros públicos no hace catastro. Es por eso que la norma lo que dice es prevalece catastro versus la información registral. ¿Quién hace catastro? Las entidades generadoras de catastro como OFOPRI, sobre todo los municipios. ¿Son diferentes catastro con información catastral? Sí, son diferentes, pero la tendencia es que la información catastral vaya alimentando la información registral y progresivamente las partidas registrales recojan la realidad de los predios. ¿Ok? Ante los problemas de saneamiento, digamos, uno de los mecanismos de regularizar esto, es decir, de hacer que la información registral concuerde con la realidad, son los procedimientos de rectificación de área. No toda diferencia entre registros y la realidad se soluciona por rectificación de área. Y yo le doy un ejemplo muy claro. Imagínense que yo compré un lote de 10.000 metros cuadrados, un rectángulo bien definido, ¿ah? Se puede definir exactamente cuáles son mis 10.000 metros cuadrados. Pero sin embargo, en la realidad, yo no ocupo 10, ocupo 15.000 metros cuadrados sabiendo que estoy invadiendo la propiedad de mi vecino. Esa situación, previo escrito de 10.000 metros cuadrados y ocupación de 15.000, sabiendo yo que estoy invadiendo propiedad de un vecino, no es claramente un supuesto de rectificación de área. Ese supuesto no estamos hablando de rectificación de área. Estamos hablando que yo he ocupado, digamos, de manera ilegítima, digamos, de mala fe, la propiedad de un vecino y mi predio físicamente lo he hecho crecer de 10.000 a 15.000. Ese no es un supuesto de rectificación de área. Es un supuesto que se tendrá que resolver comprando el predio colindante que he ocupado, eventualmente con una prescripción adquisitiva de dominio si pasan los años y se cumplen los requisitos para prescribir, pero rigurosamente, estrictamente no estamos hablando de un supuesto de rectificación de área, ¿ok? Supuestos de rectificación de área son muchos, ¿ah? Por ley o por pronunciamientos del Tribunal Registral que ha generado casuística, jurisprudencia administrativa para establecer ciertos criterios o supuestos en donde se puede iniciar procedimientos de rectificación de área. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. ¿Ah? Y como siempre digo, ¿ah? Como dije en la anterior sesión también, si alguno tiene un caso específico, alguna pregunta concreta, pues puede ir planteándolos por favor en el chat o escribirle a mi correo. Algunas personas me escribieron, creo que a casi todos les he contestado, pero si alguno tuviera pendiente en el transcurso de la semana, espero hacerlo. Entonces, pregúntenlo por el chat, por favor, o me escriben un correo. Hay dos supuestos grandes de rectificación de área. Aquellos supuestos que están regulados por una ley y aquellos supuestos que han sido ley o decreto supremo, o aquellos supuestos que han sido generados por jurisprudencia del Tribunal Registral que a través de casuística específica ha generado ciertos supuestos de rectificación. ¿Ok? Eh, por la ley 27333, rectificación de área por mutuo acuerdo, es decir, dos predios colindantes, dos propietarios de dos predios colindantes,
se ponen de acuerdo en cómo se deben rectificar sus predios, firman una escritura pública, visan los planos ante la autoridad pertinente, perdón, y ingresan esta escritura pública de mutuo acuerdo de rectificación de área con predios con planos visados por la autoridad competente, y a partir de este acuerdo de voluntades se rectifica el área de los dos predios. ¿Ok? Esa es la idea general. Hay ciertos supuestos específicos que ya por la elaboración de la exposición no los voy a poder desarrollar, pero digamos la idea general de rectificación de área por mutuo acuerdo es dos colindantes, pueden ser tres, pueden ser cuatro, se pongan de acuerdo, firmen una escritura pública. Esta escritura pública va a estar acompañada de un plano que modifica los linderos inscritos, visado por la autoridad competente, y esa escritura pública con esa nueva dimensión de los cuatro predios, o de los tres, o de los dos, según lo que fuera, se inscribe en registros públicos. ¿Dónde está regulado, Franco? En la ley 27333. La 27333 también regula un procedimiento de rectificación de área no contencioso, que es competencia de los notarios y que solo aplica para predios urbanos. ¿Ok? Estos procedimientos de rectificación de área o de prescripción, que también está regulado en la 27333, solo aplica para predios urbanos. Eh, ¿Qué pasa si yo quiero hacer un procedimiento, quiero rectificar el área con mi predio colindante y mi vecino, el propietario del predio colindante, no está de acuerdo con firmar una escritura pública, que es el escenario ideal? Pues tendrá que hacer un procedimiento notarial. ¿Qué implica el procedimiento notarial? Publicaciones en el diario, publicaciones en los predios que se van a rectificar, notificación al predio del propietario con el cual pretendo rectificar, similar a un procedimiento de prescripción notarial, digamos, similar en el procedimiento, en el trámite. Obviamente en uno voy a prescribir, en este voy a rectificar, y como consecuencia de ello, el propietario del predio al respecto del cual pretendo rectificar puede oponerse. Si hay oposición, al igual que en la prescripción adquisitiva de dominio, el procedimiento notarial de rectificación concluye. El notario no tiene competencia para pronunciarse o resolver respecto a la oposición, y ante la oposición debe archivar el procedimiento notarial. En ese caso, claro, oye, si la pregunta es, oye, Franco, ¿en qué casos cabe la posibilidad de iniciar un procedimiento notarial? Claro, mi recomendación general es cuando tenga un alto nivel de certeza de que no va a haber oposición, ¿no? Y ahí nuevamente retrocedo un paso más. Si no hay oposición, lo recomendable es firmar una escritura pública en mutuo acuerdo. Pero si no es posible la escritura pública, podrían iniciar un procedimiento notarial de rectificación de área siempre y cuando tengan un mediano o amplio nivel de certeza de que no va a haber oposición. Porque si hay oposición, ese procedimiento se archiva. Oye, Frank, ¿y qué pasa si se archiva? ¿Qué salida me quedaría? Entre otras, por ejemplo, un proceso judicial de rectificación de área, en donde es un procedimiento judicial, proceso abreviado, en la misma vía procedimental que la prescripción adquisitiva de dominio, regulada por el 500-04 del Código Procesal Civil, en donde se notifican a los propietarios o propietarios respecto a los cuales pretende hacer rectificación de área, y de propietario o propietarios pueden oponerse, cuestionar la rectificación, allanarse, conciliar, todos los supuestos propios del proceso judicial. Pero estamos ante un proceso judicial que tranquilamente en primera instancia puede demorar 2 o 3 años, en segunda instancia otros tantos, con lo cual un procedimiento judicial de rectificación de área que normalmente implica inspección al predio, nombramiento de un perito para que verifique los planos respecto a los cuales uno quiera rectificar, puede demorar 3, 4, 5, 6 años, ¿no? No es muy recomendable iniciar un proceso judicial por rectificación de área. Lo más recomendable es buscar algún otro mecanismo más célere, pero si no hubiera ninguna opción, siempre queda la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial o un proceso judicial de rectificación de área. La ley 28294, la ley del sistema nacional, la ley del sistema catastral, establece la posibilidad de iniciar procedimientos de saneamiento catastral y registral. Es el procedimiento de asignación de código único catastral, CUC, que probablemente muchos de ustedes lo han visto o han escuchado de él. El CUC básicamente es otorgado por los municipios o por verificadores catastrales en aquellos municipios que no están acreditados. En el Perú hay muy pocos municipios acreditados para emitir CUC. Son, digamos, las municipalidades que tienen un sistema catastral municipal mucho más próspero o con información adecuada.
que suelen ser los municipios que tienen mayores niveles de recaudación en el Perú, como Miraflores, Surco, La Molina, Barranco, San Isidro y algunos otros más, esos municipios pueden emitir CUC. ¿Qué implica el CUC? El CUC es un certificado que recoge la realidad del predio en lo que respecta a área, lindero y medidas perimétricas. Y bajo un procedimiento que está establecido en la ley, la idea es que este CUC se inscribe en la partida y con eso coincida eh, realidad física con la información registral que se publicita, ¿no? Ese es en gran resumen el CUC. Es un procedimiento mucho más complejo, pero simplemente, nuevamente, por las dimensiones del tiempo, simplemente lo quería dejar planteado. COFOPRI en su ley en la 23891 también puede efectuar rectificaciones de área incluso sobre predios que ya han sido titulados. Los gobiernos regionales también pueden hacer rectificaciones sobre propiedad regional en virtud del decreto legislativo 1089 y ciertamente las superintendencias de bienes nacionales y las entidades públicas en general que administran propiedad estatal pueden hacer saneamiento de bienes estatales en virtud al decreto supremo 133, que era una norma antigua, pero sobre todo a las normas de rectificación que están en el texto único ordenado de la ley 29151. ¿Ok? Entonces, este rápidamente es un inventario de todas las normas, leyes o decretos supremos que regulan posibilidades de efectuar procedimientos de rectificación de área eh, de distinta manera y por distintos sujetos activos, digamos. El Tribunal Registral ha emitido distintas resoluciones, algunas de ellas o muchas de ellas son precedentes de observancia obligatoria, en donde permite la posibilidad de que el particular puede efectuar procedimientos de rectificación de área. Por ejemplo, rectificación de área por error en el cálculo. eh, claro, ¿qué implica esto? Que se inscribió un predio de 10.000 metros cuadrados cuando en verdad el área, el lindero y medidas perimétricas implica que mide el predio 10.500 y se debió escribir 10.500. Este procedimiento permite corregir este error en el cálculo y publicitar la información que debió escribirse desde su origen. Renuncia parcial o total a la propiedad, ¿no? Que este es un procedimiento que ha sido reconocido por el Tribunal Registral hace ya varios años y en donde un propietario, digamos, yo soy propietario de un terreno de 1.000 metros cuadrados ubicado en Comas, yo puedo expresar mi voluntad de renunciar a esa propiedad. Firmo una escritura pública de renuncia a la propiedad y el efecto que se genera es que ese predio de 1.000 metros cuadrados, inscrito en la ficha número 120, ubicado en Comas y que es propiedad de Franco Soria, desaparezca del espectro registral. Es decir, el predio se desinscribe, si cabe el término. Deja de existir en registros públicos y su inscripción desaparece. Oye, Franco, pero de acuerdo, el predio deja de estar inscrito en registros públicos, pero ¿quién se convierte en el propietario? De acuerdo a las resoluciones del Tribunal Registral, se convierte en un bien que carece de dueño. Es decir, no solo yo renuncio a la inscripción, renuncio a su propiedad. Y como consecuencia de ello, el predio deja de estar inscrito en registros públicos y deja de ser propiedad mía y pasa a ser un bien que carece de propietario. En todos los casos puede haber renuncia a la propiedad, en todos los casos en donde no haya cargas o gravámenes inscritos, porque claro, si yo tengo una deuda con el banco de crédito que está garantizada en una hipoteca y yo quiero renunciar a la propiedad, esa renuncia no va a ser posible salvo que mi acreedor esté de acuerdo con la renuncia y evidentemente la gran mayoría de casos no estaré de acuerdo porque ese bien garantiza el crédito. Entonces, ¿cabe la renuncia a la propiedad? Siempre y cuando no existan cargas o gravámenes inscritos, ¿no? Con intervención unilateral del propietario siempre que no se afecte a los predios colindantes, esto está sustentado en la resolución número 1849 de 2011 SUNAR, con intervención unilateral del propietario para disminución de área y que se ubique dentro del gráfico inscrito, es decir, siempre y cuando que se acredite que esta rectificación es para disminuir y que el predio se mantiene dentro de los linderos inscritos previamente. Resolución 299-2013 SUNAR, Tribunal Registral de Arequipa, y con intervención unilateral del propietario siempre que se determine que el gráfico resultante está dentro del predio inscrito. Oye, Franco, ¿es posible hacer una rectificación unilateral y crecer el área? Sí. Por rectificación unilateral yo puedo crecer o disminuir el área. Hay varios requisitos, ¿no? Pero el requisito principal es que se pueda acreditar
o que se pueda tener un nivel de certeza importante, alto, de que al hacer esta rectificación no estoy generando una superposición o no estoy afectando otra propiedad inscrita colindante. Es decir, si mi predio tiene 10, yo puedo hacer una rectificación que crezca a 10.500, sí. Hay varios requisitos, pero el principal es que registros públicos tenga una mediana o alto nivel de certeza de que no estoy generando una duplicidad con las propiedades inscritas colindantes. ¿Ok? Sobre esto hay mucha doctrina, hay mucha jurisprudencia administrativa. Si a alguno de ustedes les interesa algún tema en particular de eso, yo les pido por favor que me escriban y encantado de compartir resoluciones, artículos sobre el tema. Hasta acá, por favor, no sé si alguno tiene alguna pregunta para ir avanzando con las preguntas. Estoy revisando el chat. Berenice Alarcón pregunta. Tengo un caso de propiedad que la municipalidad está obstaculizando los requisitos para prescripción judicial. Ya tengo 4 meses observando, esperando con las observaciones añadidas. Sí, es un gran problema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para demandar prescripción, uno de los requisitos es plano visado por autoridad municipal. Y en algunos casos carece de sentido, porque imagínense, si ustedes quieren prescribir la propiedad de un departamento que esté escrito en registros públicos, tener un plano visado por la municipalidad es innecesario, o por lo menos no tiene ningún efecto práctico porque los planos están inscritos ya en registros públicos. ¿Qué pasa si la municipalidad no le da la gana o pone trabas para avisar el plano? Ese es un problema, ¿no? En algunos casos se le pide al juez con la demanda que requiera a la municipalidad para que entregue los planos visados. Algunos jueces lo hacen, otros jueces muy formalistas y que no buscan solucionar la situación, simplemente rechazan la demanda porque no se adjunta el plano. Entonces, claro, un requisito para demandar prescripción es el plano visado municipal. Si no se tiene, un juez con sentido común requeriría a la municipalidad que lo entregue. Un juez que no tiene quizá tanto sentido común o que es muy formalista, podría rechazar la demanda por la falta de planos, ¿no? Tito Villegas pregunta, hay un grupo de moradores que domicilian en la jurisdicción de la Perla Callao, pero en plano catastral sigue figurando Maranga San Miguel. Claro, ahí entiendo que es un problema del limítrofe si es Callao La Perla o si es San Miguel. Eh, la autoridad competente para resolver este tipo de conflictos limítrofes entre los distritos es la PCM. Hay una dirección de la PCM encargada de esto. Y claro, hay muchos ejemplos de distritos que tienen problemas de límites, ¿no? En Lima probablemente el más conocido o el que cada cierto tiempo siempre regresa a las noticias es el problema del límite entre Magdalena del Mar y San Isidro. En esta zona que va Javier Prado, Salaberry y Avenida Juan de Aliaga, ¿no? Toda esta zona, digamos, a lo largo de años siempre ha sido, digamos, disputada entre Magdalena y San Miguel, ¿no? Entonces, si hay problema de límites entre dos o más distritos, ¿cuál es la autoridad competente para resolver este problema? La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces, si quieren rectificar área, mi gran recomendación es primero ver en cuál de los procesos pueden calzar en un proceso que está regulado por la ley, que suele ser de competencia notarial o de alguna entidad determinada, o en algún precedente del tribunal registral, que en muchos de los casos está vinculado a posibilidades de hacer rectificación unilateral, que en esos casos basta una escritura pública. Hay que definir en qué proceso de rectificación calzo, cuál es el más conveniente, el menos oneroso, el más rápido, ciertamente el que cumple los requisitos, y a partir de allí verificar si cumplo o no, si estoy en un caso o no de rectificación de área y escoger cuál es el que más me convenga, ¿no? Eh, hasta acá, y así me queda claro una exposición muy rápida, la primera sesión y estos 40 minutos aproximadamente. ¿Hay alguna pregunta sobre rectificación de área o temas vinculados? Hay una pregunta más en el chat. José pregunta, tengo un predio urbano titulado por COFOPRI, ¿ok? Es un predio formalizado por COFOPRI. El hecho es que el título se encuentra a nombre de una municipalidad. Por tanto, no me pueden hacer la transferencia. ¿Qué puedo hacer en este caso? Claro, si el título no está a tu nombre, eh, entiendo, o sea, para poder contestar la pregunta tendré que saber si ha sido titulada la municipalidad para un servicio público, es decir, no sé,
para un local municipal, para una biblioteca o para algo, o por qué motivo está en la municipalidad. A su nombre, en términos generales, independientemente de que sea la municipalidad u otro. Si el Chicofopre ha titulado a otra persona, pues esa persona es el propietario y para que otra persona, un tercero, sea titular del bien, pues el titulado por Confopri tendrá que transferírselo. O otro supuesto es pedir la nulidad de ese título, aunque claro, bajo las normas de COFOPRI es muy poco probable lograr la nulidad de un título otorgado por COFOPRI. De hecho, hay normas que creo que siguen vigentes que indican que no se puede mandar la nulidad de los títulos COFOPRI, lo cual en el fondo no tiene sentido y yo creo que es incluso una norma ilegal. Entonces, en resumen, si tú ocupas y otro es el propietario titulado por COFOPRI, pues tendrás que hacer un procedimiento de COFOPRI para que subsanen eso en caso sea posible, o el propietario registral te tendrá que transferir. ¿Ok? Eh, si no hubiera más preguntas sobre saneamiento de predios, ¿qué significa, Karina? Karina pregunta, ¿qué significa prevalencia catastral? Prevalencia catastral es que, como lo venía conversando, hay distintas normas que lo que dicen en gran resumen es, hay muchos predios, algunos predios que la información registral no concuerda con la realidad. Y ante esa falta de concordancia entre la ley, registros y la realidad, que es cómo existen los predios en los distritos, en las organizaciones, pues las normas buscan que haya prevalencia catastral, es decir, que la realidad prime sobre registros públicos y que a registros públicos incorpora su información la realidad del predio. Es decir, cuánto mide en realidad, cuál es su área, perímetros y linderos. Esa es la prevalencia catastral, que lo que se busca es que prevalezca lo que dice la realidad y no tanto lo que dice registros. En ciertos casos, bajo ciertos supuestos, bajo ciertos procedimientos. ¿Y qué significa prevalencia? Es lo que acabo de explicar, y desfase en el tema catastral. Desfase quiere decir que, claro, voy a poner el ejemplo más extremo, ¿no? El predio está inscrito en la cuadra 10 de la avenida Arequipa, pero en realidad está ubicado en la cuadra 11. Es decir, hay un desfase, hay varias explicaciones de desfase, pero yo estoy tratando de hacerla más sencilla. Eh, Hay un desfase entre la ubicación física y la ubicación que se publicita en registros públicos. Por poner el ejemplo más sencillo, en registros públicos dice que el terreno está ubicado en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, pero en la realidad está ubicado en la cuadra 10. Entonces hay un desfase de una cuadra, 100 metros, entre lo que se publicita en registro y lo que se publicita en la realidad. Hay ejemplos más groseros, ¿no? Que sobre todo se da en predios seriazos y rurales, que el desfase entre la realidad y la ubicación del predio es mucho más grande, es decir, no sé, pues 500 metros, 600 metros entre la ubicación real y la publicidad que brinda el registro sobre la ubicación de este predio. ¿Ok? Gladys pregunta, somos 7 hermanos, entiendo, la asociación intestada se hizo por 5 hermanos y ya se hizo la propiedad en registros públicos. ¿Cómo quedan los otros hermanos que no están dentro de la asociación? Claro, en caso de sucesión intestada hay este derecho que tienen todos los herederos de petición de herencia que es imprescriptible. Entonces, creo que lo mencioné en la anterior clase. Si uno compra una sucesión intestada, el tema, hay una pequeña contingencia, que es saber si efectivamente esos son todos los herederos. En el ejemplo que pone la señora Gladys, ella indica que eran 7 hermanos, pero la sucesión se hizo por 5. Claro, ¿qué pasa si yo compro esos 5 hermanos? Los otros dos, que no formaban parte de la sucesión, pero que debían formar, pueden impugnar la compraventa. ¿Qué derecho tienen los dos que no forman parte que no formaron parte de la sucesión intestada? La petición de herencia. En cualquier momento ellos pueden pedir a un juez la petición de herencia para que un juez reconozca sus derechos de heredero, que por algún motivo que no se menciona, eh, en un primer momento no fueron reconocidos en esta fusión intestada, y un juez debería reconocer su calidad de herederos y el patrimonio hereditario ya no sería de 5 sino de 7. Proceso de petición de herencia. Ese proceso de petición de herencia es imprescriptible, es decir, se puede pedir en cualquier momento. José Antonio, José Antonio Guamancisa pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre titular y saneamiento o primera de dominio, ¿no? Claro, la primera de dominio es la inmatriculación, ¿no? Es cuando un predio primero se inscribe en registros públicos. Y saneamiento es los distintos problemas que puede tener un predio, como estar inscrito sin plano, como estar inscrito y
está escrito con 1000 metros cuadrados cuando el predio en realidad siempre ha tenido 1500, cuando tiene problemas de área, linderos, perímetros y diversos problemas de saneamiento. Esta es una pregunta interesante. Ana Verónica Caxa. Bueno, todas en general, pero esta eh, plantea Ana Verónica. ¿Cómo quedan los predios contiguos cuando se aplica prevalencia catastral? O sea, se modifican los actos técnicos de los predios privados vecinos. eh, yo ahí agregaría, cuando se aplica prevalencia catastral o cuando se hace el procedimiento del Código Único Catastral, CUC, ¿no? Porque con el CUC también se busca concordar la realidad con registros, que es, si bien son procedimientos diferentes, los objetivos son parecidos o el mismo, que la realidad concorde con registros. ¿Qué pasa entonces si yo hago eso y debería modificar los linderos inscritos de una propiedad colindante? Pues, por ejemplo, en el trámite CUC se notifica al propietario del predio colindante si es que voy a modificar su área, perímetros o linderos. Y ese propietario colindante tiene la posibilidad de oponerse. En los trámites de saneamiento catastral, si voy a modificar un predio inscrito, el propietario del predio inscrito también es notificado. En ambos casos, el propietario que se modifica sus áreas, perímetros linderos, se puede oponer. Entonces, oye, Franco, entonces esos procedimientos siempre pueden ser opuestos por el propietario colindante que se modificaría su partida, sí. Oye, entonces, ¿en qué casos se va a poder inscribir? En la realidad se han inscrito en muy pocos casos, ¿no? Porque para que se modifique el lindero de un propietario inscrito, o lo acepta, y si se opone al registro público suele no inscribir el procedimiento rectificatorio. Y para que se inscriba se tendría que ir a un proceso judicial. Oye, entonces, para que se adecue la realidad de registros, ¿es un proceso complejo? Sí, claramente es un proceso complejo, porque a partir de la protección que tiene el derecho de propiedad en la Constitución, por más procedimiento CUP que haga, por más procedimiento de saneamiento catastral, si van a afectar mi inscripción de mi propiedad inscrita, yo siempre voy a tener el derecho a oponerme. Y si hay oposición, por ejemplo, en el procedimiento CUP, claramente el tribunal encargado de estos procedimientos suele rechazar el trámite CUP y amparar la oposición, ¿no? Porque justamente se estaría modificando un predio inscrito y el propietario de ese predio inscrito no está de acuerdo con esa modificación. Preguntan, tengo un predio, hay un proceso de otorgamiento de escritura pública que ahora se encuentra en apelación en SUNAR, pero ha fallecido uno de los cónyuges demandantes. ¿Qué debo hacer al respecto? Claro, entiendo que es un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública que se encuentra en apelación. Si ha fallecido uno de los demandantes, pues opera una sucesión procesal, es decir, los herederos de esto de demandante deberían participar en el proceso. Imaginemos que Juan y Pedro, fallece Pedro, los herederos de Pedro deberían incorporarse al proceso, ¿no? Un par de preguntas más y seguimos avanzando con los temas, por favor. Juliet Díaz. Si tengo un terreno a mi nombre, pregunta, con documento de compra-venta, ok, entre la municipalidad y yo, pero no lo escribí en registros públicos y otra persona lo está ocupando con una construcción, ¿qué debo hacer? Ok, y entonces entiendo que tú tienes una escritura pública firmada con la municipalidad que no la escribiste. ¿Es posible que la escribas ahora? Entiendo que la propiedad sigue estando en nombre de la municipalidad y entiendo que es factible que la escribas. Imaginemos que la escribes, pero como tú indicas, hay otra persona que está ocupando. Si escribes la propiedad a tu nombre, tienes la posibilidad de demandar por desalojo a esta persona que lo está ocupando. Técnicamente lo podrías demandar también sin escribirlo, porque no necesitas escribirlo para ser propietario. Eh, a partir de ahí hay varios escenarios, ¿no? Si hay una persona que ocupa el terreno, es probable o es posible, si ocupa por más de 10 años, que te pueda demandar a ti por prescripción y él en verdad, más allá de tu contrato, él convertirse en propietario por prescripción adquisitiva y dominio. Entonces, antes de comprar, como mencionamos en la reunión anterior, sí es fundamental verificar posesión, porque digamos así también lo establecen muchas sentencias de la Corte Suprema. En tu caso concreto, ¿qué haría yo? Demandar por desalojo, inscribir en paralelo, y bueno, ojalá que la persona que ocupa no tenga los años suficientes para demandar por prescripción adquisitiva de dominio, pues. Un par de preguntas más. Nos explica cuándo se hace la rectificación de linderos versus reivindicación. En verdad, la rectificación del interés es un procedimiento que lo que busca es que la partida registral
tenga los linderos, modificar sus linderos, es decir, inscribir los linderos correctos. Es básicamente un procedimiento que lo que va a hacer es modificar la descripción de linderos de la partida registral, ¿ok? Rectificación de linderos. Reivindicación es un proceso judicial. Reivindicación es un proceso judicial que interpone el propietario contra una persona que ocupa ilegítimamente su propiedad para que logre que el Poder Judicial le devuelva todos los atributos de la propiedad, uso, disfrute, disposición y todo lo demás. Entonces, el ejemplo más sencillo de reivindicación es: yo soy propietario de una casa. Juan es un invasor que se metió a mi casa. En la reivindicación, el juez, por mi calidad de propietario, me va a restituir todos mis derechos de propiedad respecto a esa casa. Y un par más que las voy a tomar al final. ¿Cuál es la diferencia entre primero dominio y saneamiento especial de predios estatales? Que yo ya lo mencioné. El primero dominio es la inmatriculación. Es el primer acto de un predio que accede a registros públicos. Saneamiento especial de predios estatales puede ser distintos actos. ¿Ah? Por saneamiento especial de predios estatales tú puedes inmatricular, claro que sí. Puedes acumular, puedes rectificar área, puedes independizar, puedes hacer una amplia gama de actos, dentro de los cuales puede estar o no la primera dominio. Y a ver, veamos la última, porfa. Hay varias preguntas, pero ya por el tiempo. Pregunta, Richard Montoya, que es una pregunta también interesante. Si el inmueble es considerado como zona rural, empieza a cumplir los requisitos como de zona urbana, ¿se puede solicitar la habilitación de plano a la municipalidad? Claro. Yo entiendo que esto va de la mano con ver la posibilidad de iniciar una prescripción notarial, ¿no? Que el notario solamente puede ver prescripciones en zona urbana. En un proceso judicial yo puedo demandar tanto el predio urbano como el predio rural, ¿no? Pero en este caso en concreto la pregunta es interesante por dos motivos. Claro, si quieres hacer una prescripción notarial, el predio tiene que ser urbano. Y si es urbano, tiene que ser revisado por la municipalidad. Pero en el Perú hay muchas zonas, claro, rigurosamente para ser urbano tendrías que tener una habilitación urbana, pero ya conversamos en la reunión anterior también que las ciudades en el Perú no crecen por habilitación urbana, solo un pequeño porcentaje, crecen por invasiones, por formalización por COFOPRI, por crecimiento irregular. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si una zona que fue rural, que dejó de ser rural y que en la práctica ya es urbana, ¿qué se debe ser, cómo se debe considerar? ¿Rural o urbana? Para mí, lo que siempre debe primar es la realidad. Si el claro, es recomendable que la ciudad crezca por habilitación urbana, que es un proceso ordenado, pero lamentablemente en la realidad las ciudades crecen de manera desordenada. Entonces, si hay un crecimiento urbano desordenado, pero el uso ya es urbano, la municipalidad debería considerarlo como tal y debería avisar el plan. Pero ya ahí estamos en una zona gris en donde va a depender mucho del sentido común de la municipalidad, ¿no? Porque hay muchas zonas que eran rurales, que se convirtieron en la práctica en urbana, que la gente vive allí, allí tiene su casa, desarrolla todas sus actividades personales allí, pero claro, probablemente no ha tenido habilitación urbana, no tenga agua, no tenga todos los servicios, entonces muchos municipios, en algunos casos no los reconocen como urbanos, pese a que el uso predominante no es rural, sino urbano, ¿no? Y Enrique Vargas, si es la última pregunta para ya seguir avanzando un poquito, porfa. Compré un terreno de derechos y acciones, ¿ok? Compré un terreno por derechos y acciones, que lo vamos a conversar, vamos a poner algunos ejemplos en la reunión de ahora cuando hablemos de copropiedad. Comprar derechos y acciones, el ejemplo más claro, porfa, para poder entendernos todos es, si yo hago una urbanización de 100 lotes, tendré que hacer una habilitación urbana, pagar aportes, y cada uno de los 100 lotes está independizado en una partida registral independiente. 100 lotes, 100 partidas registrales, ¿ok? Ese es el procedimiento formal mediante una habilitación urbana. ¿Qué pasa cuando compro por derechos y acciones? El mismo ejemplo, 100 lotes, pero los 100 lotes te lo venden por derechos y acciones. Tú eres propietario del 1% de toda la urbanización. 1% se le vende a 100 personas, son 5 propietarios del 1%. Entonces, ¿de qué eres dueño tú? Tú en realidad con el 1% no eres dueño del lote que te han vendido, 1000 metros cuadrados. Esos 1000 metros cuadrados no son tuyos. Tú eres dueño del 1% de los 100 lotes de la urbanización. Entonces, te conviertes en copropietario de todo. Pero si la pregunta es, oye, Franco, yo soy dueño de los 1000 metros cuadrados que me han vendido, en realidad no. O sea, por más que te pongan un planito en donde aparezcan estos 1000 metros cuadrados, tú eres dueño del 1% de toda la urbanización.
no eres dueño específico de los 1000 metros cuadrados. ¿Ok? Compré derechos y acciones, estoy pagando el autoavalúo como derechos y acciones. ¿Cómo pudiera hacer la precisión adquisitiva de dominio? Eso lo vamos a ver a continuación, pero ya voy adelantando la respuesta. En realidad, cuando uno compra derechos y acciones, se convierte en copropietario. Este, copropietario de los 100 lotes, en el ejemplo que he puesto. ¿Ah? Los copropietarios no se pueden demandar por prescripción adquisitiva de dominio entre sí. Y esto lo vamos a ver a continuación cuando hablemos un poco de copropiedad. Entonces, cuando tú compras derechos y acciones, no puedes demandar por prescripción adquisitiva de dominio a los demás copropietarios. Eso está expresamente prohibido. Eh, Dicho eso, entonces, avanzamos, nos queda un poco menos de una hora y conversamos un poco de comunidad de bienes, es decir, de aquellos supuestos en donde un bien, una casa, un departamento, un terreno, tiene más de un propietario. ¿Ok? Y en realidad son varios los supuestos en donde esto aplica, ¿no? Es decir, son varios supuestos de comunidad de bienes. Copropiedad, que es, digamos, el caso más conocido, la institución jurídica más conocida, que es aquel supuesto en donde un bien, imaginemos una casa, es propiedad de dos o más personas. El ejemplo clásico por herencia, ¿no? O por sucesión. La casa es de los padres, pero los padres fallecen y la casa pasa a ser propiedad de cuatro hermanos. Cuatro copropietarios, que en este caso en concreto, cada uno sería copropietario del 25% de derechos y acciones de la casa. Entonces, régimen de copropiedad es aquel régimen en donde dos o más personas concurren como propietarios de la misma casa. Vamos a ver ciertos supuestos específicos a continuación, pero la idea general de copropiedad es un bien que tiene más de un copropietario, dos o más copropietarios. ¿Ok? Sociedades gananciales, en régimen matrimonial. Vamos a ver también a continuación el detalle, pero ahorita quiero pintar el concepto general de cada una de las instituciones, ¿no? La sociedad gananciales es el régimen que se genera cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno tiene matrimonio civil. Si uno se casa en matrimonio religioso, claro, de acuerdo a la fe de cada persona, algunos se casan o muchos se casan en matrimonio religioso, pero eso no genera efectos legales en lo que respecta al tema patrimonial. Para que se genere una sociedad gananciales, el matrimonio tiene que ser matrimonio civil, ¿ok? Y el matrimonio civil normalmente genera una sociedad gananciales. ¿Por qué digo normalmente? Porque si las personas que se casan no desean estar en un régimen de sociedades gananciales, pueden firmar una escritura pública de separación del régimen patrimonial. Es decir, en donde el hombre y la mujer que se casan, cada quien mantiene separación de patrimonios y cada quien mantiene sus bienes previos y los que se generan en el matrimonio como propios. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley peruana? Si uno se casa, por default, inmediatamente va al régimen de sociedades gananciales, salvo que las personas que se van a casar firmen una escritura pública de separación de patrimonios. Entonces, si tú te casas, vas a ir automáticamente al régimen de sociedades gananciales, salvo que se firme una escritura de separación de patrimonio. Si yo me caso y estoy en régimen de sociedades gananciales, en un año, en dos, en tres, ¿puedo pasar a un régimen de separación de patrimonio? Sí, pero tengo que firmar una escritura pública y hacer una liquidación de qué cosa es bien propio de cada uno. ¿Ok? ¿Qué implica las sociedades gananciales? Que es el régimen a donde todos entran cuando se casan, salvo que haya firmado una escritura de separación del patrimonio que actualmente es un régimen que se usa muchísimo más que antes, ¿no? Que antiguamente. En las sociedades gananciales, ¿qué implica? Juan y María se casan. Juan, al casarse, ya tenía determinada cantidad de bienes, María también tenía determinada cantidad de bienes. Esos bienes que adquirieron antes del matrimonio son bienes propios. Del matrimonio en adelante, todo lo que adquieren, salvo ciertas excepciones que están en la norma, que lo vamos a ver a continuación, forman parte de las sociedades gananciales. Y la sociedad ganancial es un patrimonio conformado por los esposos, por ambos esposos, en donde ambos concurren, pero que no es igual a la copropiedad. Es parecida a la copropiedad, pero a diferencia de la copropiedad en donde cada copropietario tiene porcentajes, en las sociedades gananciales no hay un porcentaje. Es decir, el esposo y la esposa, en el caso de de la ley peruana, eh, son condóminos, tienen una comunidad de bienes, de todos los bienes que se atienden durante el matrimonio, pero no tienen derechos y acciones. Es decir,
El esposo no puede vender el 50% de sus derechos y acciones, porque eso no se permite en el régimen de sociedades gananciales. Para que eso pase, tendrían que liquidar el régimen por separación de patrimonio o por divorcio o porque el hombre o la mujer ha fallecido y recién ahí podrán vender los bienes. Durante las sociedades gananciales, para vender un bien, ambos tienen que estar de acuerdo. Para vender un porcentaje, eso no se puede, porque en las sociedades gananciales el hombre y la mujer no tienen porcentajes. Sociedad de hecho, que es aquellos casos en donde un hombre y una mujer sin eh, impedimento matrimonial hacen convivencia por más de 2 años y se genera una sociedad de hecho. Es decir, no están casados, pero los efectos patrimoniales de su unión son similares al matrimonio. Entonces, la sociedad de hecho es prácticamente una sociedad gananciales, pero que se da entre dos personas que no están casadas, pero que están libres de impedimento matrimonial. Oye, ¿qué pasa entonces si una persona, si Juan está casado, pero separado de su mujer hace 10 años y vive con su pareja? Ahí no hay posibilidad que se genere sociedad de hecho, porque para que haya sociedad de hecho tiene que ambos, hombre y mujer, estar libres de impedimento matrimonial. Medianería es la pared medianera, ¿no? Que todavía se da en muchas construcciones. Es decir, es una sola pared que sirve de límite para ambas casas. Es una especie de titularidad común entre la casa uno y la casa 2 y hay ciertas reglas que se deben cumplir para esta pared medianera que sirve como límite de separación de ambas propiedades. Pero es una sola pared, ¿ah? No son dos, no es casa 1 tiene una pared, casa 2 tiene otra pared. Es una sola pared que funciona como límite para las propiedades. Pared medianera. Eh, régimen de unidades de propiedad. Claro, lo que el actual decreto legislativo, que todavía no entra en vigencia, reconoce como propiedad horizontal y que con la actual ley que está vigente, pero que está camino a ser derogada, se llamaba propiedad exclusiva y propiedad común. Y que el ejemplo más claro es un departamento de edificios, ¿no? Es decir, un edificio de departamentos de vivienda, perdón. Imagínense un departamento de 10 pisos, dos departamentos por piso, 20 departamentos, 20 estacionamientos y 5 estacionamientos de visita. Ese es el ejemplo clásico de propiedad horizontal en el Perú. Bienes de propiedad exclusiva, los departamentos, bienes de propiedad común, eh, ascensor, escalera, qué sé yo, jardines comunes si lo hubiera. Propiedad exclusiva, propiedad común son los elementos que configuran más otros que vamos a ver a continuación, el régimen de propiedad horizontal. Patrimonio hereditario, es decir, la herencia genera un régimen patrimonial en donde los herederos, por ejemplo, están obligados a reconocer, pagar, asumir todas las deudas de la persona que le transmitió la herencia, imaginemos el padre, hasta donde aguante, donde dé el patrimonio recibido en herencia. Es decir, yo recibo una herencia de 100 y las deudas son 500, yo solamente tendré que responder por los 100, que es hasta donde alcanza el patrimonio recibido en herencia. ¿Ok? Comunidades campesinas y nativas. En el Perú hay muchas comunidades campesinas en costa, sierra, y selva. En la anterior reunión, recuerden, conversamos un poquito sobre el proceso de formalización de comunidades nativas y campesinas, cuántas fueron formalizadas, cuántas tienen título de propiedad, cuántas están pendientes de formalizar. Aquí el elemento común es todos los miembros de una comunidad campesina son titulares de manera conjunta en una comunidad de la propiedad inmobiliaria de las comunidades campesinas. Y el último ejemplo es de multipropiedad, que ha sido usado en el Perú, se usa en el Perú, pero no, digamos, no ha pegado tanto. La multipropiedad es una propiedad temporal. Por ejemplo, yo compro una vivienda de playa en Máncora, pero yo no soy propietario los 12 meses del año. Soy propietario todos los meses de enero de acá para adelante. Es decir, la multipropiedad, ¿qué es lo que busca? Que un mismo bien tenga varios propietarios, pero no en un régimen de copropiedad, sino cada quien va a tener un régimen de propiedad exclusiva, pero en un determinado tiempo. Imagínense, se construye una casa en Máncora, se genera un régimen de multipropiedad, 12 amigos se convierten en multipropietarios y cada uno de ellos será propietario un mes del año. Entonces la multipropiedad es propiedad exclusiva, pero temporal. Parecía la copropiedad porque son varios propietarios, pero yo seré propietario solo un mes determinado
y en ese mes determinado yo soy propietario exclusivo. Yo puedo usar la propiedad independientemente de los demás multipropietarios. ¿Ok? Luego vamos a desarrollar un poquito más la idea, pero primero quería tener un rápido vistazo de todos los supuestos de comunidad de bienes. Dicho esto, si tienen alguna pregunta, voy a revisar el chat para ver y ir avanzando con las preguntas. Ah, Marisa pregunta. Compré un terreno en el año 97 y físicamente hay 22 metros más de área. ¿Qué trámite puedo seguir? ¿Prescripción adquisitiva o rectificación de área? Es una buena pregunta, Marisa. Y la verdad, para que tú puedas saber cuál es el procedimiento que más te corresponde aplicar, yo lo primero que te recomiendo es levanta un plano del área que ocupas, preséntalo en registros públicos, saca un certificado de búsqueda catastral y a ver qué es lo que responde el certificado de búsqueda catastral, es decir, si te superpones con otra propiedad, un predio colindante o qué es lo que dice el certificado de búsqueda catastral. A partir de allí ya probablemente tengas una mejor visión para saber si lo que te conviene es una rectificación de área o una precisión adquisitiva de dominio. En abstracto, no hay forma, lamentablemente, de darte una respuesta, sino tienes que verificar cuál es la situación registral de esos 22 metros adicionales que ocupas. Puede que estén en tu partida o puede que estén en la partida de tu periodo colindante, pues, ¿no? ¿Ok? David pregunta, si una pareja de esposos está casada bajo el régimen de separación de patrimonio y uno de ellos falleció, ¿hereda el cónyuge? Sí. El régimen de separación de patrimonio es un régimen que regula el patrimonio de los esposos mientras estén casados. El régimen hereditario es otro libro del Código Civil y el régimen hereditario indica que el heredero del esposo, el primer heredero es el esposo que concuerda con los hijos. Entonces, imaginemos, ¿ah? Hombre y mujer, separación de patrimonio. Fallece el hombre. ¿Quién es el heredero del patrimonio de este esposo que falleció y que tenía un régimen de separación de patrimonio? Su esposa y sus hijos concurren. Imaginemos que tenga su esposa y tres hijos, 25% para cada uno, teniendo en cuenta que es separación de patrimonio. ¿Ok? Así sería la sucesión en este caso. Isabel Aviso pregunta. Después de la fusión intestada, todo quedó a mi nombre por motivos de errores en la partida, ¿ok? Soy soltera y ahora voy a hacer la donación. Mi consulta es, ¿se puede hacer la donación a mis hermanos sin que aparezca en el trámite mis cuñados? Pero en realidad, pues en realidad es su parte y queremos que sea así. O sea, cuando uno recibe un bien por herencia, independientemente que esté casado, es un bien propio. Es decir, no entra en el régimen de sociedades gananciales, porque una de las excepciones para que siga siendo bien propio es, si tú te ganas la lotería, es bien propio. Si es un bien que recibes por herencia, es bien propio. Entonces, por herencia, no entra en las sociedades gananciales y no es bien propio. ¿Ok? Entiendo que en tu caso tú apareciste solo como heredera por distintos problemas de los documentos de tus hermanos, pero tú le vas a transferir a tus hermanos, ¿ok? Si han decidido eso y va a ser por donación, nuevamente la donación convierta el bien en un bien propio, no en bien de las sociedades gananciales, ¿ok? Karina pregunta. En el procedimiento de prescripción adquisitiva de un terreno rural, me piden el certificado de zonificación y vías, pero me comunica el área de catastro que el terreno lo tiene en su base de datos, terreno de área no habilitado. Sin embargo, es un terreno agrícola. Claro, si es un terreno rural, no debería tener certificado de zonificación y vías, porque los certificados de zonificación y vías son para predios urbanos o en área de expansión urbana. Entonces, si es un predio rural, no te deberían pedir certificado de zonificación y vías. Roxana pregunta, compré un terreno en la playa independizado con inscripción institucional, ok, pero tenía una anotación preventiva que se inscriba la habilitación urbana en un plazo determinado. ¿Qué pasa si la inmobiliaria no cumple en el plazo que deberíamos hacer? Ok, es una buena pregunta, Roxana. Y eso sobre todo lo voy a tocar cuando hable de propiedad horizontal, pero lo toco rápidamente. El proceso de habilitación urbana convierte un predio rural en urbano. Yo quiero hacer una urbanización de 100 lotes. Presento mi licencia de habilitación urbana a la municipalidad, que es un expediente que indicará que la urbanización tendrá 100 lotes, qué sé yo, de 500 metros cuadrados cada uno, por dónde van a ir las pistas, por dónde estarán las veredas, cómo voy a dotar de servicios, agua, desagüe, electricidad, y presento un proyecto a la municipalidad. La municipalidad revisa el proyecto y si tú estás conforme, me expide mi licencia de habilitación urbana, ¿ok? Cuando te dan la licencia de habilitación urbana, todavía no has hecho nada. Tienes tu terreno en el cual vas a hacer todas las obras de habilitación.
¿Qué efecto te da la habilitación urbana? La licencia, que ya puedes ejecutar las obras con la conformidad de la municipalidad, pero sobre todo que con esa licencia tú puedes inscribir en registros públicos los 100 lotes. Y es una inscripción provisional. Provisional porque va a durar hasta que tú acabes con la habilitación urbana, tengas pistas, veredas, delimites los lotes, tengas servicios públicos y la municipalidad ve la conformidad de obra. Entonces, con la licencia, tú ya puedes inscribir provisionalmente los 100 lotes. ¿Cuánto dura esa inscripción provisional? El tiempo que dura la licencia de habilitación urbana. ¿Cuánto dura la habilitación urbana? En principio dura tres años, 36 meses que se pueden ampliar por 12 meses más. Entonces, cuando la municipalidad, perdón, cuando un urbanizador escribe 100 lotes con la licencia de habilitación urbana o cuando un inmobiliario escribe un edificio con la licencia de edificación, que todavía no lo ha construido, pero ya tiene la licencia de edificación. En el fondo lo que están haciendo es inscribir preventivamente el bien que está en proceso de elaboración, un lote urbano o un departamento. Esa inscripción provisional, ¿cuánto dura? El tiempo que dura la licencia. En principio 36 meses, que puede ser 12 más. Oye, Frankie, ¿qué pasa si escriben y no culminan con la habilitación o no culminan con la edificación en el plazo establecido? En principio, si no cumplen con el plazo establecido, esa inscripción provisional caduca. Esa inscripción queda sin efecto. ¿Para qué sirve? Oye, y entonces, ¿para qué escriben esas inscripciones provisionales si todavía no está construido? Básicamente eso sirve para el financiamiento de los inmuebles, pues. Porque claro, inscribes una partida provisional, los bancos te prestan plata para comprar un lote o un departamento, con eso adquieren la mayoría de personas los lotes o los departamentos. Cuando se culmina el proceso de construcción, esa inscripción provisional con la conformidad municipal se convierte en una inscripción definitiva y recién ahí acaba completamente el proceso, tanto de construcción como en registros públicos. Oye, ¿qué pasa si no terminan de construir? Sí, pues esa anotación que es preventiva caduca y queda sin efecto. ¿Qué es la recomendación general ahí? Si ustedes van a comprar un lote o si van a comprar un departamento, verificar los antecedentes, el renombre, qué tantas sanciones pueda tener la urbanizadora como la empresa que construye. Porque claro, uno compra en planos, la licencia permite inscribir, pero ¿qué pasa si no construyen y son unos estafadores? Claro, te metes en un problema. Eso es relativamente, hay herramientas para reducir el riesgo, ¿no? Yo puedo verificar si la empresa ha tenido sanciones, cuántos proyectos ha tenido, verificar en el banco, puedo verificar un montón de cosas, que es lo recomendable. Pero ¿qué pasa si pese a eso no culminan en el plazo? Pues esa partida provisional va a quedar sin efecto. Puede que luego lo solucionen sí, pero inicialmente queda sin efecto. eh, una pareja de casados donde el varón tiene una propiedad en herencia que quiere vender, también firma la esposa, no debería firmar, pero muchas veces piden que intervenga la esposa para evitar cualquier posible cuestionamiento posterior. Entonces la respuesta es, si es un bien que se recibe en herencia, es bien propio. Si es un bien propio, el esposo puede firmar solo. Pero es recomendable que también firme la esposa para evitar cualquier posible discusión posterior. En caso de un terreno que pertenece a una comunidad campesina, ¿se puede heredar o es necesario que los herederos vivan en la comunidad? Claro, si es un terreno de la comunidad campesina que ha sido transferido a un comunero, ese bien ya dejó de ser de la comunidad y es bien de propiedad del comunero. Si es bien de propiedad del comunero, ya no es bien de la comunidad y entonces se transmite por herencia. Si es un bien de la comunidad campesina que se lo han dado a un comunero sin transferir la propiedad para que lo use, eso no se puede transmitir por herencia porque sigue siendo la propiedad comunal. ¿Para qué sirve la separación del patrimonio si al final todo queda, si al final todo se lo queda al cónyuge? O sea, la separación del patrimonio sirve porque estando casados cada quien mantiene un patrimonio separado. No entiendo muy bien la pregunta. Imagino que se refiere a la herencia. Si un cónyuge muere, sus bienes van a pasar a su herencia, a sus herederos, perdón. Y la esposa o esposo es un heredero. Entonces, la separación del patrimonio tiene mucha utilidad, ¿no? Porque cada quien tiene lo suyo. Cuando uno muere, pues pasará a los herederos y los herederos van a ser esposa e hijos, ¿ok? Pero independientemente que tenga separación o no separación, cuando uno muere, los bienes van a pasar siempre a los herederos. Claro, salvo que haya un proceso en el cual yo excluya a un heredero porque
actos contrarios a la moral, porque debe perder su condición de heredero, pero eso es una excepción. La idea general es que cuando uno fallece, los bienes pasan a sus herederos, salvo que haya dejado testamento y también puede estar ciertas particularidades, ¿no? Nelly Mesones Oviedo. Si una pareja está casada y solo uno de ellos vende su terreno, la otra puede intervenir y solicitar el otro 50%, claro. Si una pareja está casada y es sociedad gananciales, para vender un bien tienen que firmar ambos. Si se vende el bien solo con la firma de una persona, ese acto es ineficaz, ¿no? Debe ser inválido, porque Juan y María están casados. Si solo lo vende Juan, técnicamente no lo podría vender porque el bien no es suyo, es de la sociedad. Tienen que firmar ambos. Eduardo Parodi pregunta, si una persona está casada en sociedad conyugal, pero de una propiedad y la vende y tiene esa plata en una cuenta privada, ¿puede comprar una propiedad solamente a su nombre? ¿Cómo se debe probar si ese dinero corresponde a una herencia? Es una buena pregunta, ¿no? Yo recibí una herencia, vendí el bien, esa plata en teoría sigue siendo bien propio, pero me quiero comprar una casa. ¿Cómo acredito que es bien propio? Claro, hay ciertas previsiones que se pueden tomar, ¿no? Eh, Al vender la casa, ponerlo en una cuenta, hacer un acta notarial indicando que toda esa plata recibida era un bien propio, sería recomendable que el esposo o la esposa reconozca que ese dinero es un bien propio. A partir de ello, tener constancia que toda esa plata se generó por la venta del bien que era propio y que esa plata permitió adquirir un bien que también tiene que seguir siendo bien propio. Es decir, se tiene que tomar ciertas medidas que acrediten que el origen del dinero no es un bien conyugal, sino propio, y que como consecuencia el nuevo bien que voy a adquirir sigue siendo propio y no conyugal, ¿no? ¿Qué medidas pueden ser? Ante un notario, ante un juez, participación de la esposa o esposo, según lo que fuera, y a partir de eso, con algo de precaución, pues no debería haber discusión que el bien sigue siendo propio y no de la sociedad conyugal, ¿no? ¿Cuánto demora el proceso de independización de un predio urbano y en qué consiste el trámite? Depende, ¿no? O sea, en términos generales, para independizar un predio urbano tengo que obtener una avisación del área que quiero independizar de la municipalidad. Y ahí ya entramos a un término de plazos relativos porque hay municipalidades que demoran muchísimo, hay otras que demoran mucho y hay municipalidades que no demoran tanto. Entonces, ¿cuánto te puedes demorar en una municipalidad para avisar un plano para independizar un predio urbano? Yo diría que entre 2 meses a un año, ¿no? Dependiendo de la municipalidad. ¿En qué consiste el trámite? En tener el plano visado, presentarlo a registros públicos y el lote que era de 1.000 metros cuadrados lo conviertes en dos lotes de 500, por decir. ¿Qué se tiene que ver? Los parámetros municipales y cuál es el área del lote mínimo, porque eso es lo que ciertamente se tiene que cumplir, ¿no? Nicolás Alcántara pregunta, ¿qué pasa si dos personas heredan un predio, ok? Y uno de ellos tiene una enfermedad inimputable? Claro, si una persona mayor de edad tiene una enfermedad o una discapacidad que le hace perder su capacidad de expresar voluntad, se le tendría que nombrar un curador, ¿no? Un curador que lo represente. Copropiedad en el Perú. Artículo 969 del Código Civil, que es, digamos, el artículo que plantea una especie de definición de copropiedad. ¿Cuándo hay copropiedad? Cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas, ¿no? Y este concepto es fundamental, ¿ah? Una casa que es de cuatro hermanos, cada uno tiene el 25%. Porcentajes o cuotas ideales. 25% de cada uno. ¿Qué implica que yo sea copropietario de para poner el ejemplo más sencillo, es una casa de 4 pisos, cada uno el 25%. ¿Quiere decir que cada uno es propietario de un piso? No. Todos son propietarios de toda la casa, nadie tiene una parte física. Todos concurren en todo el bien, no tienes una parte material. Tendrás una parte material si haces división y partición, pero mientras subsista el régimen de propiedad, yo soy propietario de todo y de nada específico a la vez. 25% de toda la casa no se traduce en un piso para cada uno. Formalmente, cuando soy copropietario, eh, eh, no tengo una parte material física determinada, tengo un porcentaje, pero no una parte material física determinada, ¿no? Son copropietarios del bien común y, claro,
yo soy copropietario de esta casa de 4 pisos, concurro con mis otros 4 copropietarios, pero cada uno de los 4 es propietario específico de su cuota ideal. ¿Qué implica eso? Que yo eventualmente, bajo ciertos límites que vamos a mencionar a continuación, yo puedo vender mi cuota ideal, pero no puedo vender toda la casa, porque yo no soy propietario de toda la casa. Entonces, concurren 2 tipos de derechos. Derecho común con respecto del bien, 4 copropietarios, cada uno del 25%, y un derecho individual sobre mi cuota ideal que en determinados supuestos yo la puedo vender. Ninguno tiene una parte física del bien, ¿no? La copropiedad de Código Civil rige de manera supletoria todas las situaciones de comunidad de bienes que hemos visto, ¿no? Eh, Se aplica de manera supletoria para comunidades campesinas, para multipropiedad, para propiedad horizontal, supletoriamente. Pero cada una de estas otras figuras de comunidad también tiene normativa específica, ¿no? Y claro, ¿cómo surge la copropiedad? De manera voluntaria, cuando dos o más personas compran un departamento, por ejemplo, 2 hermanos, 2 amigos, 2 amigas que compran de manera conjunta un bien, un departamento, un auto, lo que fuera, o de manera involuntaria, que en muchos casos surge así, por sucesión hereditaria, ¿no? Por testamento o por sucesión intestada. El régimen matrimonial tiene reglas especiales, como conversamos al inicio. Es parecido a la copropiedad, pero claramente no es copropiedad. Es una figura jurídica distinta, porque los esposos no tienen porcentajes. Concurren sobre el bien, pero no tienen porcentajes. No pueden vender sus porcentajes porque no tienen porcentajes. En la copropiedad se encuentran 2 clases de derechos, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Un derecho amplio que corresponde a cada condominio respecto a su cuota ideal y un derecho limitado y restringido referido al bien común, porque claro, todos los copropietarios son de manera concurrentes propietarios del bien común. Cada copropietario a su vez es propietario exclusivo de su cuota ideal. Claro, la copropiedad es un derecho parecido a la propiedad, muy parecido, pero distinta, ¿no? Porque si yo soy propietario exclusivo, yo puedo hacer con el bien, no voy a decir lo que quiera, porque como hemos conversado, el derecho de propiedad no es un derecho que no tenga límites, sino tiene una serie de límites por normas de convivencia, por zonificación, por parámetros y por otras cuestiones urbanísticas, pero digamos, yo tomaré la decisión sobre el bien. En el caso que hay copropiedad, yo, los 4 copropietarios tienen derechos, pero a su vez tienen obligaciones frente a los otros. Entonces, no puede pensar por sí solo, sino tiene que pensar eh, buscando mantener una adecuada convivencia, uso, gestión del inmueble que no es de uno solo, sino es propiedad común de los 4 hermanos en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? La copropiedad tiene 5 características principales, ¿no? Que configuran el régimen y que lo hacen completamente identificable. Primero, pluralidad de sujetos. Claro, para que haya copropiedad tiene que haber más de 2 copropietarios. Si hay un solo propietario, no estamos en un régimen de copropiedad, propiedad exclusiva. Si hay dos, ya estamos en un régimen de copropiedad. Tiene que haber entonces pluralidad de sujetos que concurren en la propiedad de un mismo bien. Pluralidad de sujetos, uno. Dos, unidad de objeto. Estos dos o más propietarios son propietarios a su vez de un mismo bien, de una misma casa, de un mismo auto, de un mismo bien determinado. Entonces, 2 o más personas son propietarios de una casa, ¿ok? Yo son los 2 elementos principales. Tercer elemento, atribución de cuotas ideales. Estos dos son más copropietarios, compran el departamento, ambos ponen la misma cantidad de plata, entonces cada quien es propietario del 50%. En el régimen de la copropiedad no necesariamente son propietarios del mismo porcentaje. El Código Civil indica que se presume que las cuotas ideales son similares, salvo que se pacte en contrario. Pongo un ejemplo claro. Yo compro un departamento con un amigo que vale $100.000. Yo pongo 70.000 y mi amigo pone 30.000. Entonces, digamos, normalmente si esas son las proporciones de participación, yo debería ser dueño del 70% de cuotas ideales y mi amigo solo el 30%. Entonces, no necesariamente tiene que ser 50-50, yo puedo tener más porcentaje y el otro menos, y viceversa. La propiedad debe recaer sobre bienes específicos, muebles o inmuebles. Y claro,
es importante diferenciar el bien de la alícuota que uno tiene. Cada uno tiene un valor distinto. Por ejemplo, tenemos una casa, somos cuatro hermanos que tenemos un departamento en copropiedad. El departamento vale $200.000. Cada uno de los cuatro hermanos tiene sus alícuotas por el 25%. Si los cuatro nos ponemos de acuerdo en vender el departamento, probablemente nos paguen $200.000. Pero si no nos ponemos de acuerdo y uno de los cuatro quiere vender su cuota ideal, pues normalmente lo que pasa en el mercado es, si se llega a dar esa venta de una cuota ideal, no te van a pagar $50.000, que es la cuarta parte de 200. Probablemente te castiguen mucho y te paguen un valor mucho menor, no sé, 20, 30, 35. Entonces, el bien en su conjunto vale 200. Cuatro copropietarios del 25%. ¿Cuánto vale cada cuota ideal del 25%? Pues sin lugar a dudas mucho menos que $50.000, ¿ok? Cuota ideal distinta al valor total del bien. Claro, esto no tiene que ver con una cuestión jurídica, ¿no? Sino tiene que ver con una cuestión de mercado. Hay algunas preguntas más para ir avanzando. Eh, Alex, ya la pregunta, división y partición convencional de ojos propietarios hecha hasta un centro de conciliación. Entonces, entiendo que hay un acta de conciliación. Esa de la ejecución se puede ejecutar ante un juez y pedir la independización de partidas. En principio sí, siempre y cuando que esa división y partición cumpla con la normativa urbanística, ¿no? Es decir, no sé, área de lote mínimo y ciertas consideraciones urbanísticas que se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere independizar. Amancio Zelaya pregunta, esposos que adquieren un terreno por sociedad ganancial y fallece el esposo, ¿ok? ¿Es válido que el cónyuge sobreviviente venda una tercera parte del terreno y tiene tres hijos? No se hizo la fusión intestada y el terreno no tiene habilitación urbana. Los esposos no solo fueron poseedores. Ok, entiendo que los esposos vivieron en una casa que no titularon, no llegaron a formalizar su propiedad y la esposa fallece. Claro, es válido que el cónyuge venda una tercera parte. Claro, formalmente, si no es propietario, no puede transferir propiedad. Debería haber transferido, entiendo yo, posesión. Segundo punto, si no han hecho sucesión intestada, ¿podría transferir? La respuesta formal es no, pero en la realidad sí suelen hacer esas transferencias. Entonces, técnicamente, ante el fallecimiento, si hicieran sucesión intestada, el esposo sería dueño del 50% y el otro 50% se dividiría entre él y sus otros tres hijos. Entonces, ese 50% se divide entre cuatro, 12,5 para cada uno. El esposo tendría 62,5 y cada uno de los hijos 12,5. Eh, ¿Qué vendió este esposo si no eran propietarios? Técnicamente solo podría vender, transferir posesión. Imagino que ha transferido una tercera parte y ha entregado la posesión de esa área, ¿no? O sea, si puedes, Amancio, escríbenos qué es exactamente lo que transfirió, pero claro, si no tiene la propiedad saneada, podría transferir un potencial derecho para sanear su propiedad o podría transferir posesión. Luego, si no hay sucesión intestada, podría vender, claro, formalmente debería haber hecho la fusión intestada, pero se entiende que ha transferido los derechos potenciales que él tendría, ¿no? Su 50% más el 12,5 que adquiriría en una eventual sucesión intestada, teniendo en cuenta que, como indicas en el ejemplo, no son ni siquiera propietarios, ¿no? Claro, y acá hay una discusión sobre si la posesión se transfiere por sucesión o no, por herencia o no. Mi posición es que la posesión es sobre todo un hecho fáctico, ¿no? Entonces, para mí, y es discutible eso, porque otros autores dicen otra cosa distinta, si yo soy poseedor de un bien y fallezco, esa posesión no necesariamente se transfiere por herencia, sino la recibiría quien posee efectivamente el bien, ¿no? ¿Cómo debe salir el impuesto predial a nombre de los copropietarios? Bueno, si son varios copropietarios, el impuesto predial debería salir a nombre de todos los copropietarios. Es decir, si son cuatro hermanos, y así he visto que salen en muchas municipalidades, no sé si en todas, deberían salir cuatro cupones a pagar por cada uno de los cuatro copropietarios, ¿no? Diferencia entre cuota ideal y alícuota es básicamente lo mismo. ¿Qué Rucova pregunta eso? Es básicamente lo mismo. En la literatura peruana, en la normativa peruana, se habla de cuota ideal o de alícuota como conceptos similares. ¿Ok? Justamente vamos a hablar de eso. Concepto de cuota ideal.
Primo y segundo son copropietarios de un fondo agrícola en partes iguales. El terreno tiene dos tractores, dos caballos de pura sangre. Pregunta, ¿primo es dueño de la mitad del terreno, un tractor y un caballo? Lo mismo ocurre para segundo, es decir, este primer ejemplo, un tractor y un caballo de cada uno, o primo puede ser dueño de dos tractores y segundo de dos caballos, o primo puede ser, o segundo puede tener un usufructo por 5 años. Y la respuesta es, formalmente, mientras dure la copropiedad, todos son dueños de todo. Ninguno es dueño de un bien específico. Sin perjuicio de eso, manteniendo la copropiedad pueden tener regímenes de administración en donde, manteniendo la copropiedad, cada quien puede tener un uso exclusivo de determinados bienes, pero la copropiedad mantiene. ¿Cuándo se extinguiría la copropiedad? Si ya tiene un acuerdo de división y partición, pues, ¿no? Y parten el terreno en dos, cada uno es dueño de la mitad del fondo, de un tractor y de un caballo. Mientras exista copropiedad formalmente, todos son dueños de todo en los porcentajes que concurran. Por ejemplo, 50% cada uno. El ejemplo más claro es la casa, ¿no? El que mencioné hace un rato. Cuatro copropietarios, una casa de 4 pisos. Los cuatro copropietarios puede ser cada quien dueño de un piso, mientras exista copropiedad no son dueños de una parte específica. Pero puede haber una división y partición que determine que se extingue la copropiedad y cada quien se convierte en propietario exclusivo de un piso determinado. Así como como en este ejemplo, ¿no? Primo y segundo se pueden poner de acuerdo en extinguir la copropiedad, cada quien es dueño de la mitad del terreno, de un tractor, de un caballo. Entonces es importante diferenciar el concepto de copropiedad, en donde yo no soy dueño de una parte material específica, de la extinción de la copropiedad, en donde ya me convierto en dueño de una parte específica. Sergio pregunta, tengo un terreno de 1000 metros cuadrados a 50% y B 50% cada uno. ¿Puedo subdividir en dos de 300 y 300 metros cuadrados? Sin duda. Eso ya depende enteramente de la voluntad de las partes. Pero más allá de que uno puede decir, oye, yo soy buena gente y le doy a uno 700 y yo me quedo con 300, en verdad tiene un contenido económico, ¿no? Un terreno de 1000 metros cuadrados puede ser que el frente valga mucho más que el fondo. Entonces, cuando tú tienes un bien de 1000 metros cuadrados, tienes el bien, pero en verdad tienes una expresión monetaria, es decir, cuánto vale el bien. Y puede que los 1000 metros cuadrados, cierta parte del terreno sea más cara que el otro. Entonces, hasta económicamente, puede ser razonable que uno reciba 300 y el otro 700, porque en plata están recibiendo lo mismo. Entonces, si yo tengo un terreno, no necesariamente la división tiene que ser mitad y mitad. La división en términos económicos tendrá que ser en equiparidad de precio. Y esa equiparidad de precio puede que para uno le toque 300 y el otro 700, porque los 300 son mucho más caros que los 700, ¿ok? Al hacer la división y adjudicación, registros no debe observar nada, ya que es voluntario de las partes adjudicarse de esa forma, sí, sin duda. Siempre y cuando se cumplan, como vengo diciendo, lote mínimo, normativa urbanística. Entonces, la división y partición no necesariamente tiene que ser mitad y mitad. Puede ser como le dé la gana a las partes, en términos económicos, debería ser en función al valor del metro cuadrado y de que ambos reciban un valor económico similar. ¿Puede que el registro exista correspondencia en porcentaje de 500 metros cada copropietario? Yo diría que no, que es casi imposible, ¿no? Tendría que ser un registrador muy, muy extraño. No, nunca he visto una observación de ese tipo. ¿Dos copropietarios pueden hacer la independización del predio? Sí, si se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa si no me pongo de acuerdo para independizar? Tendría que hacer una división, una demanda judicial de división y partición y el juez ordenar cómo independizar. ¿Qué pasa si no me pongo de acuerdo en el ejemplo que pongo, de 4 hermanos con una casa de 4 pisos? Si nos ponemos de acuerdo un piso para cada uno, firmamos los documentos pertinentes, se tendría que constituir un régimen de propiedad horizontal y cada quien se convertiría en propietario de un piso. Si no nos ponemos de acuerdo, tendremos que ir a un proceso judicial. Igualito con un terreno. Si no nos ponemos de acuerdo, tendrá que haber una demanda de división y partición y el juez tendrá que determinar cómo se divide partes inmuebles. Por tanto, en el copropiedad y porcentaje prima la voluntad de las partes, como los copropietarios deben partir y adjudicarse como convengan. En términos generales, sí, siempre y cuando se cumpla normativa urbanística y no entremos en supuestos de lesión, por ejemplo, en donde es notoriamente perjudicial para otra persona, abuso de derecho, en donde la otra persona pueda alegar que la han engañado o que no está en pleno uso de sus facultades, bajo. Teniendo en cuenta esas precisiones,
En términos generales, prima la voluntad de las partes, salvo lesión, excesiva necesidad de la prestación, falta de voluntad de una de las partes y evidentemente cumplimiento de la normativa urbanística, ¿no? Sigamos, porque ya nos quedan poco más de 15 minutos para acabar las últimas preguntas. Adopción de decisiones sobre el bien común, ¿no? La casa de 4 pisos que es propiedad de 4 personas. ¿Cómo se decide sobre esa casa? Unanimidad. Todos nos tenemos que poner de acuerdo para disponer. ¿Qué se entiende por disponer? Vender, dar en usufructo, dar en superficie, grabar o arrendar. Es decir, si lo quiero vender, si lo quiero hipotecar, o si lo quiero alquilar, o darlo en comodato, o introducir modificaciones sustanciales en él, demoler los 4 pisos y construir un edificio, demoler un piso y construir otra cosa, hacer cambios sustanciales, tiene que haber unanimidad. Nos tenemos que poner de acuerdo. Es por eso, claro, a nivel teórico, uno de los problemas de la copropiedad, que no necesariamente es un problema, pero se puede convertir en un problema, es que para las decisiones importantes tenemos que ponernos todos los copropietarios de acuerdo. Oye, ¿qué pasa, Franco, si hay tres copropietarios que es el 99% del bien y hay uno que tiene el 1% que no está de acuerdo? No hay unanimidad. El 100% se tiene que poner de acuerdo, todos los copropietarios. ¿Qué pasa si hay uno que tiene el 0,0005%? No hay acuerdo. Cuando se requiere unanimidad tiene que ser el 100%. Entonces, para vender, para hipotecar, para arrendar, para darle un comodato, para constituir un derecho de superficie, para hacer cambios sustanciales en el bien, demoler, construir, etcétera, unanimidad. Entonces, en las decisiones sustanciales nos tenemos que poner de acuerdo todos. Mayoría absoluta se requiere para los actos de administración ordinaria. Claro, los votos, ¿cómo se computan? Por el valor de las cuotas. Pueden ser 10 copropietarios, pero uno tiene el 51%. Ese solo uno decidirá todos los actos de administración ordinaria al margen de la voluntad de los 9, porque ese uno tiene el 51%. ¿Ok? Mayoría absoluta. ¿Y qué actos son de administración ordinaria? Los que se aceptan sin ningún conflicto de administración ordinaria es, claro, pintar la casa, hacer gestiones menores, jardín, hacer actos que no impliquen una modificación sustancial del bien, ¿ok? Entonces, cuando es copropiedad, todos los actos, digamos, de mayor relevancia, tiene que haber unanimidad. Y si no hay unanimidad, el acto es ineficaz, inválido. Claro. eh, Imaginemos una casa de 4 pisos con 4 copropietarios. Esa casa requiere mantenimiento, pago de impuestos, que se pinta, actos de administración ordinaria. Cualquiera de los 4 condóminos, en el ejemplo que he puesto, puede, digamos, asumir la labor de administración y emprender todos los trabajos para la explotación normal del bien, conforme lo indica en el 973. ¿Qué pasa si los 4 hermanos no se ponen de acuerdo y no se nombra un administrador sobre el bien? Pues claro, podrían entrar en un conflicto y se podría llegar al absurdo de tener que ir al Poder Judicial para que se nombre el administrador judicial. Entonces, en el ejemplo de 4 hermanos que tienen una casa o eventualmente tienen una casa y varios terrenos, tienen varios bienes que están en situación de alquiler o en un negocio determinado, ellos pueden nombrar un administrador, que puede ser cualquiera de los copropietarios o alguien que no sea copropietario. ¿Qué pasa si nos ponen de acuerdo? Pues el tema podría ser resuelto por un juez. O sea, uno de los copropietarios podría demandar el nombramiento de un administrador judicial. Como siempre digo, llevar un conflicto en el Perú al Poder Judicial es un acto casi de locura porque, claro, lamentablemente va a ser un proceso que va a demorar muchísimo. ¿Qué pasa si varios copropietarios a la vez quieren ejercer la administración del inmueble? Claro, lo lógico es que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se tendrá que discutir eso en un proceso judicial. ¿Qué pasa si ninguno los solicita? ¿Quién administra? Si nadie quiere administrar y nadie ejerce esa labor, probablemente en el mediano o corto plazo vaya a haber problemas de gestión del inmueble o de los inmuebles. ¿Quién lo administra? En la práctica no lo administraría nadie hasta que en algún momento alguien quiera asumir esa función, contraten a alguien para que asuma esa función o tengan que discutirlo eso en un proceso judicial. Esto es lo que ya había comentado hace algunos minutos.
Artículo 970 del Código Civil, presunción de igualdad de cuotas. Las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario. Claro, si dos personas compran un departamento y uno pone 770.000 dólares y el otro 30.000, en principio, en el contrato lo lógico es que se ponga que uno es dueño del 70% y el otro del 30%. Si no se pone nada, el Código Civil lo que indica es yo debo presumir que ambos concurran en partes iguales, 50-50. Entonces, es fundamental poner los porcentajes de cada uno de las personas que forman parte del régimen de copropiedad. Porque si no se pone, se va a presumir, si es un acto que va a ir a registros públicos, el registrador debería presumir que es 50-50, partes iguales. Oye, ¿qué pasa, Franco, si quiere de esa forma y lo puedo corregir? Pues tendría que hacer un proceso de rectificación, probablemente se pida la participación del otro copropietario y el otro copropietario, obviamente, si tiene buena fe, reconocerá que no es dueño del 50 sino solo del 30. Si no tiene buena fe, pues te meterás en un problema porque probablemente tendrás que iniciar un proceso judicial para que reconozcan que eres dueño del 70% y no del 30%. Entonces, conclusión fundamental, en el documento que se constituya en régimen de copropiedad se tiene que indicar claramente la cuota de cada una. Si la propiedad se genera por sucesión intestada, pues ya en el testamento o en la sentencia judicial de sucesión indicará los porcentajes. Sucesión está, pues ya, digamos, el Código Civil en su libro de sucesión intestada indica los porcentajes, más que los porcentajes, quienes concurren en la sucesión intestada. Se puede pactar entre copropietarios que la cada uno de ellos sea inferior al porcentaje que le corresponde. Se puede pactar, ¿no? Dentro de la libertad de las partes. Un ejemplo. Juan y Pedro adquieren un terreno sin construir ubicado en Caraballo, 1.000 metros cuadrados. Cada uno es propietario del 50% alícuotas. Para vender sus derechos y acciones requiere autorización de su copropietario. No, en principio cada uno de los copropietarios, digamos, hay un tema de retracto que lo vamos a hablar más adelante, posiblemente a inicio de las próximas clases, que, digamos, es un tema que genera complicación para que un copropietario venda sus derechos y acciones. Pero complementando luego con el tema del retracto, en principio un copropietario puede vender sus derechos y acciones independientemente de la voluntad del otro copropietario. Entonces, derecho de acción es un derecho exclusivo. Vender el bien sí requiere la participación de todos los copropietarios. Si deciden partir el predio, tendría que ser 500 metros cuadrados para cada uno. Esto ya lo preguntaron incluso en el chat hace algunos minutos. No, no necesariamente la división tiene que ser 50% del terreno para cada uno, ¿no? Dependerá en términos económicos del valor del bien, del valor del metro cuadrado de cada uno, del terreno en su conjunto. Algunas preguntas más, porfa. Si compro un lote colindante, y claro, si compro un lote colindante al que ya soy propietario, ¿en qué momento puedo hacer la acumulación? En el momento que lo considere pertinente, cumpliendo los requisitos de acumulación del reglamento de registros públicos. Luz Heredia pregunta, si se compró un terreno y según el contrato privado que no se puede elevar a escritura pública, había 250 metros cuadrados, sin embargo, al haber realizado el levantamiento de planos, tenía 255 metros cuadrados, ok, o sea, compraste 250 pero medía 255, 5 metros más. Tengo que iniciar prescripción, no hay problema, por favor, dejo actor a mi consulta. Claro, como es una pregunta bien similar a la hecha anteriormente. Mi recomendación es que hagas una consulta catastral por los 255 metros para ver qué te dice el registro público, sobre todo por los 5 metros. Entonces, a partir de allí, tú vas a poder determinar si es más conveniente prescribir o eventualmente hacer un procedimiento de rectificación de área, ¿no? O sea, es necesario evaluar eso previamente para poder determinar cuál es el camino más adecuado o cuál es el camino aplicable, ¿no? Porque como dije al inicio, si tu lote indiscutiblemente es de 200, pero tú mides 250 porque sabiendo o no sabiendo has ocupado el lote colindante en 5 metros cuadrados, rigurosamente eso no es rectificación. A veces los registradores lo aceptan, pero conceptualmente no es rectificación, tendrás que prescribir. Para estar 100% claro, lo mejor es que hagas una consulta catastral.
Felicita pregunta, compré cuatro acciones y derecho de 25% cada uno, es 25 metros, pero el espacio que ocupa es 17. Todo el resto está ocupado por copropietarios. No hay bienes y repartición porque... ¿qué debo hacer para recuperar el metraje que falta? Claro, si tú has comprado 25% de derechos y acciones que corresponden a 25 metros, entre comillas, lo primero que te debería decir es que no, tú no has comprado 25 metros, has comprado un porcentaje de todo el lote. Entonces, muchas urbanizadoras venden derechos y acciones, indican, tú compras de 25 metros y eso equivale a 250 metros cuadrados. Y te ponen un plano que dibuja los 250 metros cuadrados. Eso es usual en el Perú. Pero formalmente tú no eres dueño de los 250 metros cuadrados. Tú eres dueño de un porcentaje, eres copropietario de todos los lotes. ¿Qué pasa si entonces, pese a que te han dicho que tienes 25, ocupas 17? En verdad, yo lo que te recomendaría es que te pongas de acuerdo con tus colindantes para tratar de que desocupen. Si no te pones de acuerdo y demandas, en el ejemplo de una demanda, pues es medio complicado que probablemente no lo puedas ganar porque vuelvo a lo mismo. Tú eres copropietaria, no eres propietaria de un área específica. Nelly Mesones pregunta si hay un título escrito en registros públicos, si el propietario lo ha abundado solo por documento para regularizar su propiedad. Claro, si Juan Pérez es propietario en registros públicos, si lo ha vendido, el que quiere no tiene una, o sea, no inscribe su derecho, no firma una escritura pública, lo podrá regularizar, sí, eventualmente por prescripción, eventualmente podría demandar un otorgamiento de escritura pública. Habría que ver cuál es el mecanismo más pertinente para regularizar eso, ¿no? Nancy Cruzado pregunta, si uno de los copropietarios muere y es soltero, el resto que son copropietarios, ¿tiene que hacer la asociación intestada de este familiar fallecido? Sí, ahí habría que ver, claro, si no tiene hijos, no es casado, pasará, digamos, a otro nivel familiar. No, no tiene esposa, no tiene hijas, puede que tenga hermanos, puede que tenga sobrinos, quienes concuerdan en la herencia, ¿no? Ligeré indica, no hay registro porque está en una partida matriz más amplia. Claro, es una partida matriz más amplia del cual te han vendido una parte y no está independizada. Sí, claro, igual tendrías que evaluar cuál es la mejor forma de sanear a la pregunta de Liz Heredia. Mm, Lady Melgar pregunta, ¿qué pasa cuando dejaste la búsqueda catastral OK y Sunar responde? No es posible determinar si el polígono del predio se propone en los colindantes. Lamentablemente es una respuesta que muchas veces da registros. ¿Qué se puede hacer? Pues, digamos, o sea, tendrías que hacer tú mismo un estudio de títulos mucho más riguroso para ver si lo puedes determinar. Las búsquedas catastrales no siempre te dan información 100% exacta, lamentablemente, como lo he venido diciendo en la reunión de hoy y en la anterior, ¿no? ¿Cuál es la solución? En verdad, lo ideal sería que Sunar te brinde respuestas a consultas catastrales de manera mucho más exacta, rigurosa. Por distintos problemas no lo hace. No hay una solución efectiva. Tendrías tú misma que hacer el estudio, lamentablemente. Y con esto vamos acabando la sesión de hoy y ya nos volvemos a ver en la próxima sesión. A ver, algunas preguntas finales. Su correo o sea, está en la presentación. Voy a escribir acá también mi correo. De hecho, en la primera sesión también lo compartí. Algunas personas me hicieron algunas preguntas al correo que ya se las he contestado, creo, a todos, si no me equivoco. Si hay alguno que falta, lo contesto en el transcurso de la semana. Acá lo acabo de escribir mi correo. Hay un grupo de personas que han pregunta a Vanessa García. Hay un grupo de personas que han comprado derechos y acciones de un terreno. Son cinco. Ok. Son copropietarios del bien esté escrito en el registro público. Ok, cinco copropietarios. ¿Qué pueden hacer para independizar su lote de división y partición? Sí, una forma es división y partición. Otra forma más viable, pueden hacer división y partición, podrían hacer una habilitación urbana. Bueno, en la habilitación urbana obviamente tienen que pagar aportes. Quizá lo más conveniente es hacer una división y partición siempre y cuando la normativa urbanística permite independizar esos cinco lotes. No habría que evaluar el caso concreto. Para acabar, derecho de los copropietarios. Hay dos tipos de derechos, ¿no? Con respecto al bien y con respecto a su cuota ideal. Con respecto al bien, todos los copropietarios tienen derecho a usar el bien, independientemente de su porcentaje. Tienen derecho a disfrutar del bien. El ejemplo más eh, conocido, más fácil de plantear el disfrute es si yo alquilo el bien.
Si son cuatro hermanos, cada uno con el 25% y los cuatro deciden alquilar, cada uno debe recibir el 25% de la renta de alquiler. Disfrutar, ejemplo más clásico, frutos civiles que se generan a partir de la renta de alquiler. Todos deberán recibir la parte proporcional a los porcentajes que lo corresponden. Disponer. Para disponer la totalidad del bien se tienen que poner de acuerdo todos. Entonces, si lo quieren vender, los cuatro hermanos tienen que estar de acuerdo con la venta, firmar la compra, la escritura pública de compra-venta y cada quien deberá recibir un cheque en función a sus porcentajes. Si la casa se vende en $100.000, son cuatro hermanos, cada uno con el 25%, cada uno debería recibir 25%. eh, reivindicar, claro, si invaden el bien, cualquiera de los cuatro hermanos puede mandar reivindicación porque es un derecho que beneficia a todos. Es decir, para demandar reivindicación no es necesario que firmen los cuatro. Cualquiera puede demandar porque lo que está luchando en ese caso es por recuperar el bien eh, que todos los copropietarios han sido despojados por un tercero. Eh, y claro, los cuatro copropietarios tienen derecho a pedir partición. ¿Qué implica eso? Que si quiero dividir el bien, pues lógicamente primero trataré de ponerme de acuerdo con todos los copropietarios. Buscaré dividir la casa de cuatro pisos, un piso para cada uno. Si fuera un terreno de 1.000 metros cuadrados, 250 metros para cada uno. Si es que eso fuera lo pertinente, porque como vengo sosteniendo, no necesariamente económicamente es lo más adecuado. Pero si así fuera, nos podemos poner de acuerdo para dividir un piso para cada uno, 250 metros para cada uno. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué le queda a cualquiera de los copropietarios? Demandar judicialmente la partición. No es más recomendable, ¿no? Porque proceso que puede demorar, pero si a falta de acuerdo, proceso judicial. Todos estos son derechos de los copropietarios con relación a la totalidad del bien. Con relación a la cuota ideal, claro, lo mismo, cada uno tiene derecho a usar, disfrutar, disponer como si fuera un niño absoluto. Claro, el uso de la cuota ideal, en verdad, o el disfrute sobre todo, se traduce en la parte de la renta que te toca por un alquiler del bien. Y claro, con respecto a la cuota ideal, hay estos derechos que los vamos a ver en la próxima sesión, porque ya lamentablemente el tiempo nos ganó. Derecho de retracto, que en resumen es, si yo quiero vender mi cuota ideal, en principio los copropietarios tienen la posibilidad, vía un proceso judicial, de demandar para que ellos se conviertan en propietarios de esa cuota ideal, en adquirirla luego de la venta, y el derecho de tanteo preferencia, que también es un derecho que tienen todos los copropietarios. Eh, Dicho eso, claro, en la próxima sesión vamos a repasar rápidamente algunos derechos y obligaciones de los copropietarios, sobre todo división y partición, tanto y preferencia, en qué caso se extingue la copropiedad. Vamos a hablar rápidamente de propiedad horizontal y de los derechos o potenciales procesos judiciales que pueden tener los titulares de derechos reales. Reivindicación, desalojo, interdictos. Vamos a diferenciar entre cada uno de estos procesos. ¿Quién puede interponer un interdicto? ¿Quién puede interponer un desalojo? ¿Quién puede interponer un mejor derecho de propiedad? Eh, Vamos a hablar rápidamente de las distintas modalidades de desalojo. Yo siempre digo que en el Perú es algo bien, muy extraño, absurdo incluso, que un proceso de desalojo puede demorar tanto cuando en la gran mayoría de desalojos no hay discusión porque el demandado o no paga o ya venció su contrato. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y ahorita vamos a aprovechar los últimos minutos para contestar las últimas preguntas que veo en el chat. Aparentemente, hay varias, algunas. Acá puse mi correo. Nicola Chira, ¿cómo podría escribir una compra-venta de posesión? Claro, la posesión es un hecho inscribible, no es un acto inscribible. Es decir, si escribe propiedad, si escribe cargas o gravámenes, la posesión no es un acto inscribible, solamente ha podido ser inscribible en proceso de saneamiento de posesión rural por el decreto legislativo 667, formalización de predios rurales. Pero la posesión como tal no es un acto que se inscriba. Eh, Transferencia de posesión, quiere decir. Entonces, si bien es cierto, en el Perú hay mucha transferencia de posesión, eso se firma en un eso se suele incluso llegar a firmar con escritura pública. ¿Para qué sirve la transferencia de posesión? Para que concurrentemente con la posesión efectiva, porque la posesión sobre todo es fáctica, si yo ejerzo la posesión y tengo una escritura pública de transferencia de posesión, digamos que consolido un mejor derecho. Y también ciertamente sirve la transferencia de posesión para sumar plazos posesorios, ¿no? Eh,
Limber Velázquez me indica, por favor, enviar la diapositiva de la clase. Sí, disculpen de la anterior clase, por los feriados y porque salí de vacaciones, no la envié. Espero hoy día enviar ambas, ¿no? Apenas acabe la clase, trato de enviar ambas inmediatamente. Eh, Compré un terreno, construí 2 pisos, ahora quiero venderlo, pero nunca declaré la construcción. ¿Qué trámite debo hacer para regularizar? Claro, si has construido sin licencia, hay ciertos supuestos, dependiendo de la fecha en donde han construido, que tú puedes regularizar una edificación. Tendrías que evaluar si estás en un supuesto de regularización. Dependiendo del distrito también, los municipios suelen sacar ordenanzas para regularizar edificaciones. Entonces, tendrías que revisar si hay alguna ordenanza específica que te permita regularizar la construcción que has hecho sin licencia, o si no, acogerte al plazo de la ley, que si no mal recuerdo, es 2018, 2020, hasta donde se puede regularizar, pero ahorita se me ha ido un poco el plazo, ¿ah? Pero la norma te permite regularizar construcciones sin licencia hasta un determinado plazo que ahorita se me ha ido. Eh, Listo. Si tienen alguna pregunta adicional, ahí está mi correo, por favor, me escriben y en la medida posible les voy a contestar a todos. Ha sido un gusto, he tenido preguntas muy, muy interesantes, que demuestran que las personas que están participando del evento conocen del tema y de hecho enriquecen mi exposición porque me exigen a contestar muy buenas preguntas. Yo ahora mismo, acabando esta sesión, mando las presentaciones y nada, tengan todos muy buenas noches, ha sido nuevamente un tremendo gusto y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego.